Muy bien. Seguimos con el tema de hoy, que en el escrito que van a recibir son pocas líneas, pero de una importancia mayor, porque es un momento central realmente de la ética, del pensamiento moral. Claro, ya no como la cartilla moral de Alfonso Reyes. Esto ya navega por otros mares y los principios son completamente distintos. Son principios éticos, pero que al mismo tiempo son políticos. Y cuando uno ve comportarse los políticos, uno dice, qué poco éticos. Pero en cierta manera, creo que nadie les dijo lo que era lo ético en lo político. Porque lo ético no es solo robar, no es solo egoístamente ir fraguando un lugar para llegar a ser candidato y como candidato ser aplaudido y ganar un salario y ser una profesión. Ser político es una vocación, no es una profesión. Y un partido político, y de esto vamos a tener que ya dedicar más tiempo en el futuro, pero se entiende desde ya, no es una maquinaria electoral. Es decir, va a haber elecciones, hay que elegir entonces candidatos, hay que hacer propaganda para que lleguen al gobierno. Un partido es una maquinaria electoral. Eso ya está corrompido. Ya hay corrupción. Un partido es una escuela de política, porque el partido es el que debe formar a los candidatos para representar al pueblo, que van a ser votados para ejercer el poder, pero deben saber para qué ejercer el poder, cuál es el proyecto y saber muy bien cuál va a ser su función. No es asunto que cuando llega al lugar pregunta ¿de qué se trata? Como más de uno que fue elegido, pero bueno, esta vez se justifica porque fue muy rápido y fue muy arrasador el porcentaje. Y por lo tanto mucha gente que estaba muy abajo en la lista de los que podían elegir han sido elegidos, pero de política no saben nada o muy poquito. Tienen buena voluntad, pero ser un buen político no es tener buena voluntad solo. Es servir a un pueblo y servirlo con eficacia, porque se sabe de qué se trata. ¿Y dónde se forma esa gente? En la vida cotidiana no hay formación. Nadie va a seguir, o todo el mundo no va a seguir una escuela de ciencias políticas para ser político. Esos son intelectuales, que muchos de los cuales nunca son políticos, que son profesores, investigadores, autores, los que van a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, UAN y o cualquier universidad. Pero la verdad que los elegidos no estudiaron ciencia política. A lo más habrán leído algunas cosas, pero ¿dónde deberían tener la formación de políticos? En el partido. Y no en un año, sino en mucho tiempo. Desde joven tendrían que empezar a ser un militante, leer, estudiar, practicar. Y entonces sí, cuando llegan a tener una cierta edad, pueden ser muy jóvenes o más viejos, pero ya sabe de qué se trata. Eso es una cuestión fundamental. Hay en Brasil un intelectual, se llama Frei Beto, que ante el fracaso
Partido Trabajista, el gran partido liderado por Lula en Brasil. Lula es un gran líder, terminó su presidencia con un porcentaje de aprobación del 85%. No empezó, terminó. Y sin embargo, las artimañas de la oposición lo metieron preso sin ningún crimen. No pudieron probar nada, lo metieron preso para que no pueda ser elegido. Y han elegido en Brasil ahora a un monstruo, al cual los mismos militares que han auspiciado se avergüenzan de él. Y cada vez que dice algo, el vicepresidente, que es un militar, corrige algo porque este hombre es un analfabeto político. Bolsonaro, este presidente de Brasil, él no ha seguido ninguna escuela política. Entonces, realmente se trata de formar para el futuro, y desde ya a marcha forzada, gente en este nuevo partido que se llama Morena, que entienda de política, que se ponga a estudiar, que lea y practique, pero tiene que entender qué es la política. Y Frei Betto dice, el Partido Trabajista, que fue el que ganó en Brasil y llevó el gobierno de Lula y la presidenta después, se corrompió. Mucha gente entró en el robo del petróleo brasileño, como nosotros, y el Partido Trabajista pues no fue votado, ahora no logró la mayoría. Entonces Frei Betto dice, lo que pasa es que faltaba formación teórica. Primero, no hicieron la autocrítica de por qué fueron derrotados. El partido se había corrompido. Cuidado, tenemos que poner la barba en remojo para que no la corten. Morena también debe cuidar mucho que no se corrompa. Y siempre van a aparecer como signos de oposiciones no necesarias que se van produciendo. Y eso es lamentable y hay que superarlo. Pero hay que superarlo con teoría, pensando las cosas. Y entonces, por eso la importancia de cursos. Y la misma presidenta Morena decía, habría que en el futuro, pero futuro próximo, a ver si lo logramos, estos cursos que son muy iniciales y voluntarios, se podrían hacer diplomados bien hechos, con más cursos, para que la gente reciba un diplomado y no haya ningún candidato que pueda ser candidato a cualquier cargo de elección en Morena que no tenga diplomas, o es decir, de haber seguido cursos donde pueda irse formando políticamente. Entonces, volvamos a la ética. Hice yo una historia primero y dice, después vamos a ver cuáles son los principios éticos. Dije, no va a ser una ética de los valores, no pienso en los valores, va a ser una ética de principios. Yo tengo que tener ciertos principios, o es decir, debo creer en ciertas normas que yo debo cumplir y que entonces si todos lo hacemos vamos a funcionar muy bien. Pero esos son principios primero muy generales y después se van a ir concretando, vamos a ver poco a poco cómo. Expliqué que el primer principio, extrañamente, de la ética y por lo tanto también de la política, o es decir, la primer función de un político debe ser la afirmación de la vida del pueblo. La vida del pueblo a todos los niveles, pero el primero, dar de comer, porque si no comemos nos morimos. Dar de beber, parecía obvio hace años, pero ahora ya dar de beber no es tan fácil.
ya el agua también está corrompida, hay gente que quiere privatizar el agua. De hecho, compramos el agua. ¿Quién diría hace 50 años que uno iba a comprar el agua? El agua se tomaba gratis porque era un don de la naturaleza. Ahora la Coca-Cola también nos vende el agua, la fracciona y 700 gramos nos sacan 8 o 10 pesos. Barbaridad. Dar de beber al sediento. Un vestido, sobre todo en las regiones más frías, no es tan fácil comprar un trabajo. Y una casa mínima, pero donde uno pueda habitar. Estas exigencias de la vida, exigencias significa aquellas obligaciones que yo debo cumplir. Esos son los principios. Los principios son obligatorios. Significa que yo debo hacerlo. El primero de un político es afirmar la vida del pueblo y entonces todo lo que hace en realidad, un camino, un dique, pues todas las acciones van dirigidas a la afirmación de la vida. Entonces, este es el primer principio. Y que de paso, piensen ustedes, hay secretarías de economía, secretarías de comunicación, secretarías de educación, todas esas se dirigen a realizar una vida humana de los ciudadanos. Quiere decir que el Estado, en gran parte, cumple esa afirmación de la vida, pero la autoridad, el representante elegido, debe tener muy claro que es un servidor de la vida del pueblo. Y entonces, este es el primer principio, es el contenido o el principio material. El segundo principio, quiero hablar hoy, se formula de la siguiente manera. ¿Quién decide lo que debo hacer para afirmar la vida del pueblo? ¿Quién? ¿Y cómo decide? Entonces ahí en el quién, pero también en el cómo, está el segundo principio. Y esto es fundamental. Y todo el mundo lo sabe, pero no lo piensa demasiado. ¿Cómo? ¿Cómo debo proceder? ¿De qué forma se debe decidir lo que se va a hacer? Porque al fin, todas son decisiones. Se decide hacer un aeropuerto, aquí o allí, o un camino, o se decide pues hacer una política agraria, se decide. Decisión significa que la voluntad se determina en una cierta dirección. Yo decido, o es decir, voy a hacer tal cosa. Es el momento en que la voluntad se concreta en un cierto camino, porque hay muchas cosas posibles y hay que elegir una de entre muchas. Y esa decisión es la decisión del político. Miren si es difícil decidir. AMLO dice, no vamos a hacer el aeropuerto aquí. Qué lío, ¿no? Porque ya se había empezado, porque había mucha gente que había metido su dinero, pero no era el lugar apto. Además, ya vamos a ver otras condiciones. Entonces, había tomado una decisión para hacer una gran obra que manifestara el esplendor de un sistema y de un sexenio. Claro que ni lo pudieron terminar, pero iba a ser como la flor de su sexenio, esa obra que quedaría para siempre. Se decide hacerlo primero y luego se decide no hacerlo. Es otra decisión. La política son decisiones y las decisiones pueden ser erradas,
Y cuando las decisiones son erradas puede ser catastrófico. El gobierno anterior durante muchos años, porque era neoliberal, los 3, 4, 5 gobiernos últimos, estaba completamente dentro de una cierta visión económica y política dependiente de lo que llamamos el neoliberalismo, que en el fondo era una doctrina donde entregaba las grandes obras al capital privado, grandes millonarios, que robaban muchísimo, que se guardaban gran parte y al fin pagaba el Estado y el pueblo. Los mismos representantes del Estado hacían también sus moches y ahí estaba todo el negocio, no del guachicoleo del petróleo, sino del guachicoleo del Estado. Al Estado también le estaban chupando por todos lados dinero y se enriquecía toda la élite política y los millonarios sacaban grandes ganancias, pagaban impuestos y se lo devolvían. Hemos leído en los diarios algunos grandes millonarios les han devuelto 3.200 millones de pesos. Pagaron impuestos, pero después probaron de que tenían derecho a la devolución y el Estado les devuelve el dinero. Claro, México era como una especie de paraíso fiscal, una de las islas ahí del Caribe, donde casi ni se paga impuestos a los grandes millonarios. Los que pagan son la clase media y los pequeños empresarios, o los obreros también, pero no los grandes. Entonces, todo esto es justamente parte de este sistema como funcionaba. La política son decisiones y el que toma la decisión es la autoridad elegida, el representante. Cuidado, vamos a ver después qué significa eso. ¿Qué significa eso de ser representante? ¿Cómo se eligen los representantes? ¿Qué es el poder político? Bueno, tenemos todo un curso de las 20 tesis de política, donde en la escuela aquí hemos hace años, ya 3 años, explicado todo el tinglado, pero ahora estamos solo en los principios. La pregunta, ¿quién y cómo decide los grandes compromisos que se toman en política? Lo primero es que esa decisión debe ser legítima. Entonces ya es un concepto que habrá que empezar a entender. ¿Qué significa lo legítimo? Porque si es legítimo, es justo y es bueno, y por lo tanto es... La próxima lo tomo. La próxima. Toda decisión, para que sea ética, tiene que ser legítima. Pero, ¿qué es la legitimidad? Eso es lo que hoy me interesa. Porque la legitimidad es el producto de un modo, de una forma de proceder política. Y entonces, ¿cómo se procede? ¿De qué forma? ¿De qué manera se procede para que algo sea legítimo? Eso es lo que me va ahora a retener un rato, pensar el tema. Lo legítimo es fruto de un modo político de trabajar los miembros de una comunidad. Entonces, hay que pensar que hay una comunidad. Esa comunidad es la comunidad política, pero más en concreto es el pueblo,
Claro, el concepto de pueblo no lo he explicado. Ay, 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 me está afamando el plumón. ¿Se puede leer bien o se lee mal? ¿Se ve? Ya pueblo ya no se ve. Pueblo no es lo mismo que comunidad. El pueblo, ahora sí, en el sentido que yo le voy a dar, es el bloque social de los oprimidos cuando llegan al ejercicio del poder. En México, la mayoría de los que eligieron al actual presidente son parte del pueblo. Fueron 55%, pero eran los más pobres, era la gente más necesitada. Claro que algunos también comprados y no entendiendo de qué se trataba, votaban en contra de ellos. Pero el pueblo es el bloque social de los oprimidos. Entonces, se da una comunidad. ¿Qué tiene que ver la legitimidad con la comunidad? Quiero ahora que pensemos, Pensar significa olvidarse de todo y concentrarse. Cuando uno dice algo, le dice algo, ven para aquí, tiene por lo menos una primera pretensión. La palabra es pretensión, significa yo espero que, no significa es así, sino yo tengo la pretensión. Cuando yo digo algo, tengo la pretensión de verdad. Es decir, de que lo que digo es verdadero. Pero puede que sea falso. ¿Y cómo se llega a la comunidad a estar de acuerdo en que algo es verdadero y no falso? Entonces, la comunidad tiene muchos miembros y por eso es muy importante. En el barrio ya hay una comunidad, en el estado, en el distrito, en la Ciudad de México hay una comunidad, en el país está la comunidad de todos los mexicanos. Todos somos partes de una comunidad, pero para que algo sea válido, cuidado, la palabra es difícil, válido, ¿qué significa que algo es válido? Válido es algo que todos los miembros de la comunidad aceptan como verdadero. Piensen, yo puedo decir, la Tierra es el centro del sistema y el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. ¿No vemos acaso que sale el Sol? Y hasta decimos, mire, salió el Sol a las 7 de la mañana. ¿Es correcto? ¿Es correcto decir, salió el Sol a las 7 de la mañana? ¿O lo correcto sería decir, he visto de nuevo al Sol a las 7 de la mañana? ¿Cuál de las dos es verdadero? Decimos, sale el Sol. Eso significa que esa expresión es cuando pensábamos que la Tierra era el centro del sistema y el Sol daba vuelta alrededor nuestro, allá hace 400 años. Y entonces la gente decía, volvió a salir Sol, y se puso el Sol, y volvió a salir, y la Tierra era el centro. Pero todos sabemos que es la Tierra la que da vuelta alrededor del Sol. Quiere decir que decir, sale el Sol, es un error. Pero es un error que venimos repitiendo hace 400 años, porque ya Galileo y otros
astrónomos descubrieron que nosotros dábamos la vuelta alrededor del Sol y no el Sol alrededor nuestro. Pero seguimos opinando en falso. Ahora es interesante, porque cuando Galileo, un astrónomo que se hizo un telescopio él, y entonces miren qué cosa, cuando nosotros vemos la estrella polar o una estrella, Venus, la vemos como un puntito rutilante en el espacio. En realidad no rutilante, sino constante. Chiquito. Es una estrellita. Pero como él tenía un telescopio, la veía como una naranja, ya más grandecita. Y de pronto empezó a ver que Venus tenía cuartos menguantes y cuartos crecientes como la luna. De tal manera que si acá estaba el Sol, en esta época Venus tenía luz acá. Pero en el año de Venus, que da vuelta, después tenía iluminada la otra parte de Venus. ¡Apa! Ahora, como la veía bastante grande, dijo, Venus tiene cuartos menguantes y crecientes que sí que da vuelta alrededor del Sol. Y no el Sol alrededor de la Tierra y todos los planetas. Entonces, todos, la comunidad de esa época creían que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra y como todos estaban de acuerdo, era válido decir sale el sol a la mañana. ¿Qué significa válido? Que todos estamos de acuerdo. ¿Piensan? La política también exige pensar. No es tan fácil, voy a votar por tal. No. Es teoría. Van a ver ustedes por qué esto es fundamental para entender muchas cosas que lo hemos repetido 1000 veces, pero nunca habíamos llegado al fondo. Hoy vamos a llegar al fondo de algo muy importante en la política. Van a ver. Válido es aquello acerca de lo cual estamos todos de acuerdo. Quiere decir que hay un consenso. Estar de acuerdo o tener consenso es lo mismo. Todos estamos de acuerdo que empezamos a las 6 la charla. Y entonces a las 6 llegamos. Es un acuerdo, consenso, válido. Pero estaban todos de acuerdo que el Sol daba vuelta alrededor del Sol, de la Tierra, pero era falso. Puede ser válido y ser falso. Podemos estar de acuerdo con algo que es falso. Y tan es falso que todavía decimos la falsedad. Salió el sol a las 7 de la mañana. ¿Cómo salió el sol? No salió nada. Lo que pasó es que la Tierra dio vuelta y entonces al llegar aquí ya lo vuelvo a ver. Entonces está mal decir salió el sol. Eso es falso, aunque estemos de acuerdo. Tenemos que decir vemos de nuevo el sol a las 7 de la mañana. Eso sería más correcto, pero para eso tuvo que haber un tal que se llamaba Galileo y decir la Tierra no es el centro del sistema, sino el Sol. Pero cuando dijo eso, estaba en contra del acuerdo de todos, porque todos creían que el Sol salía y él se quedó solito. Y miren lo que pasa, pudo decir, yo estoy en la verdad y nadie está de acuerdo conmigo. O es decir, estaba en la verdad y no era válido. ¿Se entiende? ¿Se entiende o está muy difícil? Lo condenaron. Le dijeron que no escribía más esas barbaridades
Porque claro, en la Biblia dice que el sol sale y la tierra es el centro y el sol da la vuelta. Entonces, si usted me echa abajo la Biblia, se me viene todo abajo. Entonces, un Carlos Borromeo que estaba en Roma le dice, usted no escriba más, y se queda callado, decir tales estupideces, que la tierra da vuelta alrededor del sol. Con eso se nos viene abajo toda la comprensión del mundo. Y Galileo dice, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que ustedes no aceptan la verdad que yo he descubierto, pero lo que para ustedes es válido, no va a ser válido en el futuro. Y claro, pocos años después, 50 años, todos los que lo habían condenado se dieron cuenta que estaban en el error y se pasó a otro tipo de acuerdo. La Tierra da vuelta alrededor del Sol. Y ya ahí descubrieron muchas cosas. Quiere decir que lo válido y lo verdadero no es lo mismo. Un líder puede estar en lo verdadero y decir, aquí están robando, y los medios de comunicación y todo el mundo pueden estar en contra, y entonces no es válido lo que dice que todos están robando. Él estaba en la verdad, pero era uno. La mayoría creía que era falso y era válido porque había conquistado el acuerdo de todos. ¿Qué significa entonces? Es válido cuando cada miembro acepta como verdadero algo, aunque no esté bien probado que es verdad. ¿Van pensando? Hoy estoy más difícil, ¿eh? El que cree que no va a usar la cabeza, pues se va a quedar sin entender lo que digo. Y los que no piensan mucho, como no le ponen aceite a las neuronas, entonces las neuronas no funcionan porque no saben pensar. En la política hay que saber pensar. Y las cosas teóricas en la política son muy importantes. Entonces, miren lo que pasa. Se pasa de un estado de validez, donde algo se toma como verdadero, la Tierra es el centro del sistema, se pasa a un momento en que la verdad se queda sola y está en contra de lo válido y es condenado, hasta que gana consenso, y ahora todos están con Galileo y es válido de que el Sol es el centro del sistema. Y a su vez eso va a ser puesto en cuestión, porque nosotros decimos, el Sol es el centro del sistema. Viene un Einstein, va a decir, el Sol, centro del sistema, si el Sol es un astro pequeñísimo dentro de una galaxia que tiene millones de años luz, que es decir, tiene miles de millones de kilómetros, donde el Sol es como si fuera nada. ¿Cómo va a ser el centro? Es un pequeño polvo dentro de una galaxia cuyo centro dura más de 1.000.000 de años para dar vuelta en torno al centro. Puede decir que tampoco el Sol era el centro del sistema. El Sol era el centro del sistema solar. Pero el sistema solar era un momento chiquitito al lado de la galaxia. ¡Apa! Pero lo que pasa es que hay millones de galaxias. Y el universo. Se da cuenta que uno pasa entonces de algo que toma como verdadero, todos estamos de acuerdo, pero se descubre algo nuevo y se pasa a otro estado en que ahora lo que era válido queda invalidado y se logra un nuevo tipo de validez, y lo que antes era verdadero es asumido en una verdad más profunda, y querer afirmar lo pasado es un error. Validez, entonces, miren lo que es.
es el acuerdo de una comunidad acerca de algo. Y la decisión política es algo. Y tiene que haber acuerdo sobre lo que se va a hacer. Una decisión. Y entonces dice, vamos a hacer un aeropuerto en Texcoco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no se pidió acuerdo a nadie. Un grupo, era un gran negocio, millonarios, y la gente dijo, ¡ay, un aeropuerto, qué bonito! Y entonces la gente ni se enteró. No participó en la discusión. No fue para la gente válido. Simplemente se enteró que una élite de millonarios y de un gobierno corrupto había que hacer un fantástico aeropuerto de un arquitecto inglés, no mexicano, que era espléndido, sobre un lago. Lo único que ese lago se va hundiendo. Y después de unos años, todo el aeropuerto estaría hundido. Y entonces no habían calculado ciertas cuestiones. Y cuando se pusieron a trabajar, tiraban y tiraban y tiraban piedras y tierra y todo se hundía. Y ya nomás se está hundiendo. Y ya un arquitecto, he hablado con él, que va a hacer un proyecto sobre las ruinas del aeropuerto ese. Y ya va a contar que dentro de unos años va a estar debajo del agua. Y entonces va a ser un gran lago. Y entonces el proyecto es aprovechar el lago que va a haber sobre las pistas. Las pistas van a estar debajo del lago. Y entonces se va a aprovechar porque va a ser una especie de parque donde los de la Ciudad de México podrán ir a divertirse, pero se habrá hundido, ¿no? Eso es para entender que fue una decisión sin acuerdo y por lo tanto era válido para los millonarios y un gobierno corrupto, pero el pueblo ni se enteró. Por lo tanto, no era válido para el pueblo. ¿Qué tiene que ver la validez con la legitimidad? Lo que pasa que legitimidad, lo legítimo es legitimidad. La legitimidad es el abstracto de legítimo. Y es legítimo en política lo que en ética es válido. La palabra válido en política es legítimo. Entonces, ¿qué es lo legítimo en política? Lo legítimo en política es aquello que el pueblo, discutiendo, argumentando, enterándose y debatiendo, dando razones cada uno, y unas son destruidas por los otros, y después de largo debate se llega a un acuerdo, al consenso. Y ese consenso es legítimo. ¿Pero por qué es legítimo? Porque ha sido un acuerdo tomado, y esto hay que ver por partes, por la participación de los afectados, teniendo los mismos derechos y habiendo decidido libremente, no por violencia. Vamos a ver uno por uno. 1, 2, 3, 4. Esto sería bueno que lo vayan anotando, porque el que cree que se va a acordar lo que digo no se va a acordar nada. Hay que irlo anotando.
Para que un acuerdo sea válido, primero, el afectado. ¿Quién es el afectado? El afectado, por ejemplo, si es un aeropuerto, son todos los ciudadanos que van a tomar aviones. Si es un camino, son todos los ciudadanos que van a andar por el camino. Si es el campo, son todos los campesinos. Y si es la universidad, son los estudiantes y profesores. Cada ámbito tiene gente que está participando y es afectado de la decisión que se tome, en bien o en mal. Y como es afectado, tiene derecho a participar. Entonces, el afectado, que es el ciudadano, debe participar, porque se va a decidir algo que va a sufrir después. Si hacemos el aeropuerto y se hunde, va a haber que meterle nuevo cemento y gastar más dinero, y todos los ciudadanos van a tener que pagar más, y eso nunca se termina de pagar. Pero también si se hace un tren en algún lugar que la gente no quiere, pues también hay que pedirle permiso y acuerdo. Y así en todo. Claro, en todo ya veremos. Vamos a ver cómo es. Entonces, ¿qué significa participar? Tomar parte. Y la participación es esencial en la política. Todos los ciudadanos son parte de la comunidad llamada pueblo. Pueden estar fuera y no ser convocados. Y si no se los convoca, el acuerdo que se tome no va a ser válido para los afectados que no participaron, y por lo tanto el acuerdo no va a ser legítimo para ellos. ¿Me van siguiendo? Sí. Todos, los del fondo. Si alguien no es invitado a la cena, pues no participó a la cena, y entonces se quedó con hambre. Y entonces puede decir eso, me dejaron con hambre. Y la cena que ustedes hicieron, pues no es válida como una fiesta para mí, porque yo no estuve ahí ni festejé nada. Entonces, si yo no invito al afectado, entonces ya no es válido, porque dejé fuera a alguien que tendría que haber sido invitado. En la política, en principio, son invitados todos los ciudadanos, pero no en todas las cosas, porque no todos conocemos todo. La única vez que participamos todos, conozcamos o no conozcamos, es en la elección presidencial, diputado, gobernador, donde, sepa yo o no sepa, mi cabeza vale un voto y yo tengo que poner mi voto. Y ahí, si el pueblo está formado, elige mejores gobernantes. Y si el pueblo está influido por la mediocracia, o es decir, la televisión, la radio, la prensa. Miren, estos días hemos sabido los millones de dólares y de pesos que han recibido periodistas de Televisa. Y 20, 50, 70 millones, grandes periodistas, para apoyar al gobierno. Y entonces diarios enteros como Reforma, como El Financiero, hasta La Jornada. Y yo lo notaba. La Jornada era muy crítica del gobierno, pero no sé ustedes si se fijaron, a una persona, La Jornada nunca criticó. Era a Peña Nieto. Se ve que Peña Nieto dijo, aquí está el dinero que necesitan para no fundirse, pero a mí no me tocan, que tocan a los otros, pero a mí no. Entonces, La Jornada tenía mucha libertad, hacía críticas al PRI, al gobierno, apoyaba a AMLO y todo, pero nunca dijo
algo en contra de Peña Nieto, recibía unos millones por eso. Y gracias a eso se salvó, porque como no tenía muchos avisos por estar en contra del gobierno, las grandes capitalistas no ponían avisos para fundirlo y lograron sobrevivir hasta ahora, y ahora ya gozan de mayor prestigio. Pero ahora se acabaron todas esas ayudas y cada diario tiene que decir lo que piensa sin ayuda del gobierno. El gobierno no ayuda más a la prensa, pero antes sí. Y Televisa ha recibido miles de millones y ahora está en crisis porque se acabó las dádivas y ahora tiene que trabajar para conseguir avisos y se está fundiendo. Entonces vean ustedes cómo esos medios de comunicación se llama la mediocracia. Cracia, poder. Medios, el poder de los medios. No la democracia, sino la mediocracia. Entonces los gobiernos sabían esto y todos esos medios, que decir la CNN, miren cómo la CNN quizás ni lo escuchen y no pierden el tiempo en escucharlo, pero si lo escucharan, ¡hola! ¿Cómo le pega a Venezuela? Le da unos golpes total. ¿Por qué? Y porque las grandes empresas petroleras norteamericanas quieren que caiga el gobierno de Maduro para apropiarse del petróleo venezolano y tener el gran negocio. Entonces ellos ayudan a CNN y a los medios, y los medios se lanzan en contra de Venezuela, que es una dictadura. Mentira, si ha sido elegido por elecciones limpias, con veedores de las Naciones Unidas y de todos los países. Y de pronto, un diputado que él se autodenomina presidente, todos lo aceptan, hasta los alemanes y los franceses y los españoles. Uno dice, ¿cómo han caído esta gente, no? Y eligen a un fantoche, un hombre ahí sin ninguna preparación, que no ha sido elegido por nadie, y 70 países lo reconocen. Miren la fuerza que tiene Estados Unidos, las empresas petroleras y los medios. Y la gente dice, la dictadura de venezolana. ¿Dónde está la dictadura? Se ha elegido el gobierno democráticamente, etcétera. Entonces, para que sea legítimo, los afectados son invitados, y en principio todos los ciudadanos, que participen. Y muchos ni van a votar. El votar en ciertos países es obligatorio. Y el que no vota no puede hacer ningún trámite en el Estado. No puede sacar pasaporte, no puede inscribir a los hijos en la escuela. Queda out. Porque es libre. Y usted puede o no votar. Porque se permite de esa manera que los más pobres y con menos conciencia no voten. Y en cambio la élite, esas votan todos, primero porque pueden llegar y tienen auto y tienen tiempo. Miren, en Estados Unidos la elección se hace un martes, nunca el domingo. ¿Por qué? Y además los empresarios, en la mayoría de los casos, no dan permiso a los obreros ir a votar para que no voten los pobres. Entonces, no participan. Si no participan, el acuerdo que se logra no es tampoco válido porque no han estado todos los afectados o la mayoría de ellos. A veces son muy poquitos. Entonces vean ustedes, tiene que ser que el afectado participe primero, y ahí viene la participación. Debo decir que en México no hemos dado hasta ahora ningún paso en la participación. Se dan becas, se dan ayudas, se hacen centros de recreación para jóvenes, de arriba a abajo. Pero no se exige a la gente formar comités barriales. No se da a esos comités poder para gestionar
el uso de sus recursos. Todos los barrios tendrían que tener un comité barrial y decir, ustedes tienen 50 millones para gestionar. ¿En qué lo van a hacer? Queremos la seguridad. Bueno, entonces hagan grupos que a las noches pues se turnen y hagan el recorrido por el barrio y ustedes aseguran la seguridad, que tenga luz. Entonces de los 50 millones ponemos luz, que arreglemos los baches, que pongamos más bellas las casas, que luchemos contra la droga, porque en el barrio se sabe perfectamente quién vende droga, cuánto cuesta, y se le puede decir, como la policía es comunitaria, compañero, se acabó, aquí no más. Y entonces se termina porque lo agarran en su casa. Entonces, participación es de abajo para arriba. No hemos todavía hecho nada en todo el país. Problema, porque sin participación no hay lo que voy a concluir hoy, que es el segundo principio moral, ético. Entonces, es participar los afectados. Escribí yo aquí, son los afectados que participan y participan por medio de razones. Hay que dar razones, no porque a mí se me ocurre, porque es amigo, porque somos mayoría simplemente, razones. Y la gente tiene que habituarse en las reuniones de barrio, por ejemplo, del pueblo pequeño, no reunirse en Iztapalapa, pues son 2 millones de personas. En Iztapalapa tendría que haber 200 consejos barriales, 2 millones, sí, Uruguay tiene 4 millones, así que Iztapalapa ya es Uruguay, un país entero. Y como ahí va a haber una alcaldía. Bueno, hay una alcaldía, pero habría que hacer 200 barrios con consejos participativos de la gente que organice la propia protección, así como la policía comunal. Si no una policía, por lo menos grupos que vigilen el barrio y se acabaría la criminalidad de inmediato. Lo que pasa es que entonces el pueblo tendría autoridad y eso a veces no se le quiere dar autoridad, se le quiere dar, cuidado, se dijo con razón, becarios y no sicarios. Becarios y sicarios no. Pero yo diría mejor que becarios es participantes. Todos tienen que participar. Entonces, ahí sí la gente se siente con responsabilidad. Ahora, el gran problema es bajar la criminalidad. Y vamos a tener una Guardia Nacional, de arriba para abajo. Pero ¿y de abajo para arriba? De abajo para arriba, o es decir, ¿y el pueblo se va a hacer responsable de su propia seguridad? Ah, no, la Guardia. Bueno, ya lo discutiremos de a poquito, con respeto y diciendo cosas. Pero lo mejor que hay para la criminalidad es la organización del pueblo mismo. Cada barrio, un consejo de seguridad, donde a la noche los vecinos, yo también y todos, un martes de 2 a 6 de la mañana, caminar con los compañeros por el barrio para visitarlos, verlos a la noche. Y todas las noches hay un grupo que está vigilando el pueblo y me toca cada 3 meses porque hay mucha gente, no todos los días. Y eso es, uno ve, y entonces uno puede empezar a autoproducir la seguridad. No necesitamos tantos policías ni guardia, pero también es muy bueno la guardia y el policía, pero para apoyar al grupo del pueblo.
y no para suplantarlo, y menos meterlos presos como se los metió con el último gobierno. A Mireyes lo metieron preso, ¡ja! Y es un héroe. Entonces hay que organizar la base, pero al mismo tiempo apoyar a la base. La policía y las guardias tendrán que estar a disposición de la organización de la seguridad en manos del pueblo. Y terminamos con la criminalidad rápido. Pero es necesario dar entonces participación a la gente. Con razones, dije. Hay que dar razones. Hay que pensar las razones en el barrio y también a los otros niveles. No es asunto de decir, esto se hace porque yo pienso así o porque tengo la mayoría de votos de gente más o menos corrompida. No, hay que dar razones. Y no estoy hablando en el aire, ya estoy hablando de lo que está pasando. Es la participación de los mismos ciudadanos libremente. Significa sin coacción. Sin que un revólver me diga haga esto si no le pego un tiro. Libertad. La libertad de la participación le llamamos simétrica. Que un ciudadano participe con otro y sean simétricos. Que ninguno tenga más derechos que los otros. Y si en el barrio hay simetría entre la participación, se dan razones, se llegan a acuerdos no a través de la corrupción ni la violencia, ese acuerdo es válido, puede ser legítimo. Y ese acuerdo es el que determina a la decisión como con fuerza política. La decisión tiene fuerza porque es legítima. Y es legítima porque todos los afectados han participado. Por lo tanto, como yo participé en la base para decidir tal cosa, estoy obligado a cumplir aquello que yo decidí. No obedezco que otro lo haya decidido. Yo me obedezco a mí mismo. Si yo participé y di razones, pero las otras razones fueron mejores y me convencieron o lograron mayoría, yo digo, bueno, de acuerdo. Yo digo, de acuerdo. No tengo más razones en contra, acepto lo que hemos decidido. Y entonces, como participé simétricamente con los mismos derechos y no violentamente, sino libremente, ahora ese acuerdo me obliga. Y ahí viene el momento ético. Me obliga. ¿Y a quién yo obedezco? A mí mismo. Porque yo estuve participando y llegué al acuerdo. Entonces me obliga la comunidad, pero yo mismo. Ahora, si yo no fui invitado y me dejaron fuera, yo digo, lo que ustedes acordaron, lo acordaron para ustedes, pero yo no estoy obligado porque no participé ni me invitaron. Entonces, lo que ustedes hicieron no es legítimo para mí y yo puedo protestar en contra. La legitimidad es la fuerza que adquiere un consenso, una decisión, porque está detrás la voluntad del pueblo. Y miren, el sistema que organiza la legitimidad miren cómo se llama. Todos los días se habla de eso, pero se da una definición absurda. Eso se llama democracia. Demo significa pueblo. Y aunque yo nunca lo escribo, pero en griego, demos, pueblo. Y cracia es gracia.
es poder. Poder del pueblo. Eso se llama democracia. Oh, tanto se habla de democracia, 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 de que este presidente autodenominado contra Maduro en Venezuela es demócrata. ¿Cómo va a ser demócrata si nadie lo ha elegido? Se eligió él, no puede ser demócrata. Que el sistema no funciona democráticamente. Significa, no funciona teniendo en cuenta la participación simétrica de los afectados que libremente y por razones llegan a consensos, y esa legitimidad es la que decide lo que se va a hacer. Y eso es la democracia. La democracia es el mecanismo de la legitimidad. Es el sistema por el que se decide lo legítimo. Y eso entonces es un principio ético-político fundamental. Es nada menos que el segundo principio de la ética. Miren qué notable. No tiene nada que ver con la democracia liberal, nada. No es John Locke, ni Kant, ni los neoliberales que dicen la democracia es el poder elegir los representantes. ¿Quién elige los representantes? La élite. Y el pueblo los confirma. ¿Quién elige los representantes? El partido político, que es una burocracia muchas veces. Y el pueblo nunca eligió los representantes. Confirmó los representantes que la élite o el poder decidió que eran los candidatos. ¿Cuándo el pueblo eligió los candidatos? En Estados Unidos, nunca. Miren, Estados Unidos tiene un sistema que cualquiera se puede candidatear a presidente. Pero ahí nomás, cuando empieza la limpieza, tiene que tener dinero para poder hacer la propaganda. Y entonces los pobres no tienen dinero. Y entonces quedan fuera. Y si algún pobre logra juntar, se le unen los otros y lo hacen mañicos. Entonces, todos los candidatos norteamericanos siempre están pasando por los criterios del grupo dominante y de la burguesía norteamericana, que elige a los representantes que después el pueblo confirma en las elecciones. Claro, entonces aquí hay de un partido tales candidatos y del otro tales candidatos, y la gente va a elegir uno. Pero ¿y quién eligió esos candidatos? El partido. ¿Y quién en el partido logró triunfar? El que tuvo más apoyo de la burguesía, de los grupos de poder, de la mediocracia, de todo. Entonces, son los grupos de poder los que eligen los candidatos. Ese es el liberalismo. Y luego la gente confirma uno de esos, pero no eligió los candidatos, confirmó uno. Eso no es democracia. Entonces, cuando yo hablo de democracia, hablo de una democracia popular. Una democracia en la que realmente el pueblo, por su participación, no solo elige la elección de los representantes, elige también las decisiones que se van a ir tomando en el camino. Ustedes ven, López Obrador empieza a proponer, no el aeropuerto acá, eso es una decisión. Que sea en Santa Lucía es otra. Que tal cosa se haga o no en Morelos es otra decisión. Que vamos a hacer un tren Maya, son muchas decisiones. ¿Quién toma esas decisiones? En principio, debe tomarla el pueblo. Claro, los elegidos, que el pueblo ha elegido, son los responsables de, en concreto, ir gestionando el ejercicio del poder. Pero siempre tiene que tener ver qué está pensando la gente y haciendo el apoyo. Por eso han visto este tipo
de cosas que nunca se había hecho y se está como probando. El presidente quiere preguntar a la gente en las grandes decisiones, pero claro, no funciona como el INE, en el sentido de que se va a votar los millones con una padrón y con el dedo manchado, y tendríamos que cada mes estar haciendo una elección. No se puede, es prácticamente imposible. Hay que inventar entonces el cómo el gobernante recibe la interpelación de la participación de la gente para gestionar el poder, como el propio López Obrador lo ha dicho. Él dijo de paso una vez: yo ejerzo un poder obediencial. Eso es parte del pensamiento de los zapatistas, pero especialmente de Evo Morales, que en Bolivia dijo eso: yo ejerzo un poder obediencial. ¿A quién obedezco como presidente? Al pueblo. ¿Y cómo obedezco? Y bueno, el pueblo me hace llegar sus consensos, pero esos consensos del pueblo o acuerdos del pueblo deben estar organizados y no sabemos todavía cómo pedir cuentas realmente al pueblo. La verdad que en el futuro cada vez va a ser más fácil de pedir al pueblo qué es lo que piensa. Y aunque ustedes no crean, el hecho del celular y de estos medios electrónicos permiten cambiar cualitativamente la política. En el futuro un presidente puede decir: hacemos tal cosa, y cada uno tendrá un número y un códice secreto y nadie puede votar por él. Y puede votar y a la media hora decir: de los 80 millones de votantes, bueno, 47 millones ya han pensado esto y otros tantos. A la media hora. O es decir, que va a ser cada vez más rápida la posibilidad del contacto entre el gobernante y la consulta al pueblo. Pero lo importante es que, éticamente hablando, y ahora volvemos a la ética, es bueno y justo un acto no solo cuando afirma la vida, eso es la materia, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo se hace eso? Ahora ustedes entienden. Se hace por la participación simétrica de los afectados, que dan razones, y no porque se me ocurre, sin estar exigidos por la violencia, sino libremente, llegando a acuerdos. Segundo principio, de la ética en general y de la política en particular. En la casa, el padre o la madre debe proceder de esa manera ante los hijos. Por ejemplo, es sábado. ¿A dónde vamos? Al cine. Dicen 3 chicos. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Uno dice: yo quiero ver una de Cowboys, yo quiero una de Mickey. No, yo quiero ver Roma. Entonces, los chicos dicen: Roma, ¿qué será eso? Y si van se aburren. Entonces hay que discutir. El padre puede decir: se calla la boca, vamos a ver Roma. Y los chicos van y ven Roma, no entienden nada y se van a la casa, qué aburrido. Y no entendieron nada. La conclusión: mi padre es un autoritario. Y cuando yo pueda, seré autoritario como él. Ahí está el político autoritario formado en la familia. En cambio, el padre que dice: bueno, hoy vamos a ver Mickey, pero la próxima semana vamos a ver la de Cowboys. Y la tercera, vamos a ver la de Roma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los niños ahí aprenden qué es la democracia. El padre no impuso,
sino que obró justamente dándole a cada uno su palabra. Un niño demócrata se educa en la casa y un niño autoritario que respetará al dictador o que será dictador, en los dos casos es un autoritario, fue educado por el padre y la madre. Es decir, que en la casa hay que cumplir con este principio. Hay que llegar a acuerdos, hay que convencer. La mamá tiene que convencer a la hija de que tiene que ser tal cosa. Si no la puede convencer, y bueno, tienen que llegar a un acuerdo. Y aún quizás en algún caso decirle, mira, ya no tengo más argumentos, dame tú argumentos para que hagas lo que tienes que hacer. Y la hija entonces puede aprender de su madre lo que es respetar al otro. En la educación es igual. El maestro puede decir, en la próxima estudian tal cosa. ¿Por qué? Porque es parte de las exigencias del curso. Pero otra cosa es que vayan aprendiendo y diga, bueno, me lo leen para que la próxima discutimos, y el alumno aprende a pensar en la libertad, y el maestro no es un déspota, sino es un demócrata. En todos los niveles de la vida podemos aplicar este principio de obrar siempre desde el acuerdo de los que mi decisión afectan. Si yo estoy en un vecindario y tengo vecinos, tengo que en el barrio obrar por acuerdo y no estar imponiendo cosas o haciendo cosas que no le interesan a la gente, sino decirle, mire, el barrio está muy feo, tenemos que mejorarlo, limpiarlo, pues hagamos una limpieza una vez por mes y hacer una asamblea y estar de acuerdo, y tal domingo, una horita o dos, nos reunimos a limpiar el barrio y es un acuerdo. Entonces, eso es un modo ético, es decir, es universal. Pero en la política, más importante todavía, y es el sistema democrático. El sistema democrático no es votar. El voto es un medio por el que los afectados pueden llegar a un acuerdo en la elección de sus representantes. Pero cuidado, también el representante no crea que una vez que le han acordado el ejercicio del poder, lo pueden ejercer como se le dé la gana. No, tiene que continuamente estar pidiendo el acuerdo de la gente para ser apoyado en ellos. Y entonces lo que hace es legítimo, tiene legitimidad. El gobierno anterior, el presidente hablaba y hablaba, pero no se daba cuenta que eran palabras. Atrás no había nada, era un charlataneo. Además se dedicaba a hablar y mientras tanto los de abajo se dedicaban a robar y él ni se enteraba porque no le interesaba. Otra cosa es aquel que está hablando de lo que acontece en realidad y lo puede hacer todos los días. Y claro, hasta los periodistas que antes tenían la mediocracia han perdido la batuta. ¿Sabe? Una orquesta tiene el jefe de la orquesta que tiene una batuta en la mano con la que dirige la orquesta. Antes la prensa era la que marcaba los temas que los políticos tenían que debatir. Ahora ha cambiado. Como es tempranero el presidente, agarra la batuta a las 6 de la mañana y le dicta a la orquesta lo que va a hacer ese día. Y además puede corregir lo que hizo el día anterior y hasta se equivoca. Y también pide disculpas. Pero lógico, es del justo el pedir disculpas por los errores. Y eso es ser justo, porque nadie es perfecto. Pero entonces va cultivando el consenso de la gente. Pero hay que hacerle llegar la crítica cuando sea necesaria, no contra, yo diría, sino en favor de. Y entonces es distinto. Voy a leer la media página en la que consiste ahora el texto del principio ético. Estamos hablando de una cartilla ética.
hay un segundo principio ético que se articula con el primero, afirmación de la vida, y lo determina. Es decir, sin este segundo principio, la afirmación de la vida puede ser errada. Pues entonces, yo soy Hitler y digo que hay que afirmar la vida de Alemania, pero liquidar a los judíos. Y es un acto perverso. Entonces, hay que tener el consenso. ¿De quiénes? De los afectados. ¿Y quiénes son los afectados si yo voy a matar a los judíos? Pues los judíos. Entonces yo tengo que decirle a los judíos, ¿están ustedes de acuerdo que los liquide? Pues que no. Entonces, cuidado, no puedo tomarlo. Mire, Bush hizo la guerra en Irak. Claro, para apropiarse del petróleo de Irak, como ahora se quieren apropiar del petróleo de Venezuela. Y le pidió acuerdo a los iraquíes de que el señor Hussein era un dictador y había que tirarlo abajo. No le pidió ningún consenso. Él inventó que era un dictador porque en realidad era un jefe de tribus, como se acostumbra entre los países árabes. Entre ellos no hay la democracia liberal individualista, hay un manejo de las etnias y las tribus, otro modo de gobierno. No es democrático liberal, pero tiene su tradición. Y Hussein hizo injusticia, mató como 4.000 kurdos. ¡Qué barbaridad! Y ahora ha muerto más de 1 millón de habitantes de Irak y han destruido todo Irak. Bueno, nada, era para imponer la democracia. La democracia. Irak está peor que con Hussein, 1000 veces peor. Con Hussein era un país normal, bastante rico por su petróleo, y verdad, un hombre tribalmente duro, pero no es como los yanquis, que han matado medio mundo. Entonces, dicen los iraquíes, Hussein era una víbora pequeña, ahora tenemos una víbora gigantesca, ¿no? Y claro, es lo que... Eso. Se trata de responder a la pregunta, ¿cómo conozco que la decisión es el tema? Porque está llena de decisión cada día que tomo para afirmar la vida de la comunidad es realmente lo mejor para ella. No elegiré desde mi horizonte singular y de grupo lo que yo entiendo como mejor para la comunidad sin realmente tener pruebas que para ella es lo mejor. ¿Cuál es la manera de asegurarme si realmente... No, ¿cuál es la manera de asegurarme que lo que pienso realizar como servicio en favor de la vida de los otros es realmente lo que ellos desean y necesitan? La respuesta a esta pregunta es el segundo principio de la ética y la política. En efecto, podría ese principio describirse resumidamente y en primera instancia de la siguiente manera. Todo lo que he hablado es para que se entienda ahora esta frase, que si se las daba al comienzo, ustedes hubieran dicho, no se entiende nada. Yo espero que después de 1 hora y media ya entiendan algo. Mire cómo dice el principio. Debemos siempre adoptar como decisión o juicio práctico a efectuar un aeropuerto o un tren o lo que sea, cuando se haya alcanzado el consenso o siendo el acuerdo de la comunidad en donde sus miembros hayan participado simétricamente, es decir, con los mismos derechos y con igualdad, habiendo aportado argumentos razonables
racionales, sin haber sido coartados por la violencia u otras causas, como el dinero que compra la voluntad, que distorsione dicho consenso. Claro, es una situación ideal, y por eso que si hay la situación ideal, la legitimidad será plena. Y si no se cumplen todas las condiciones, habrá menos legitimidad, pero habrá legitimidad. Si no se cumple ninguna condición, es ilegítima la decisión. Hay que ir viendo. La decisión adoptada será ética y políticamente válida para todos y tendrá legitimidad política, ya que los miembros de la comunidad, el pueblo, habrán podido participar, si pudieron. Y en cierta manera, al cumplir lo acordado por esa decisión, se obedecen a sí mismos, porque estuvieron de acuerdo en hacer eso. Al organizar un sistema de medios institucionales, es decir, crear el IFE y crear todos los medios para que la comunidad pueda simétricamente llegar a consensos en elecciones y todo, al organizar un sistema de medios institucionales para cumplir este principio, a eso se le denomina la democracia. La democracia es el sistema institucional que fija los medios para que ese consenso del pueblo llegue a conocerse. No se trata de la democracia moderna, liberal y puramente representativa, porque la democracia representativa elige los representantes y después los representantes se olvidan de los representados. Y estos no participan más sino hasta la próxima elección en 6 años, donde dice estuvo mal, y eligen, y después de 6 años dijeron estuvo peor, y solamente 2 veces participaron. Eso no es participación. La participación debe ser semanal. Pero entonces yo necesito ser un político profesional. No, puede haber una rápida reunión de barrio el sábado, 2 horas, donde se decidan las cuestiones concretas. Y yo como ciudadano estoy al tanto de lo que está pasando y participo, de abajo para arriba. Pero eso tiene que ser legislado. Tiene que haber leyes que institucionalicen la participación. No tanto becarios, más participantes. Más participantes. Pero no viene mal los becarios, pero que ese participante, ese becario, participe. No va a ser, yo fui rector de la UACM y tenían beca los muchachos. Y algunos, ¿saben qué compraba con la beca? Droga. Entonces, ¿para qué le daban la beca? Hay que ponerle condiciones, o mejor, en vez de la beca, darle cosas. Darle los bonos para el comedor universitario, darle bonos para que compren libros y cosas así muy concretas, bonos para los medios de comunicación, que fueran más baratos para los estudiantes y que no puedan comprar droga porque no es dinero, sino bienes que se les da. No se trata de la democracia moderna y liberal ni representativa, tiene que ser una democracia participativa, porque justamente lo legítimo es la participación simétrica, no es la pasiva aceptación de una beca o de un bien, sino la activa participación en la construcción del consenso. Sino que esta manera de practicar el ejercicio de la democracia es un sistema de legitimidad y ciertamente que debe superar la corrupción. Repito, la democracia es un sistema de legitimidad. Legitimidad es que es válido.
Y es válido y es legítimo porque he participado. Y hemos participado todos en acuerdos. Y los acuerdos son legítimos. Repito, la democracia es un sistema de legitimidad que da unidad a la comunidad y determina el primer principio político de la afirmación de la vida. ¿Cómo se afirma la vida? Haciendo un aeropuerto, haciendo un dique, haciendo una política del campo, haciendo caminos. Ahí se afirma la vida. ¿Cómo? Por participación legítima del pueblo. Y cuando hay legitimidad, hay mayor fuerza, hay mayor consistencia, porque hace activos no solo a los representantes, sino a todos los miembros de la política. Si yo en el barrio soy responsable de la seguridad y logramos que no haya más venta de droga, yo me voy a sentir que he logrado eso en el barrio, y no el gobierno, sino nosotros, el barrio. Y eso es el fundamento de la legitimidad. El político que se acostumbra a tomar solitaria o individualmente las continuas decisiones o de su grupo que hay que elegir en el ejercicio del poder sin hacer participar a los afectados, inevitablemente caerá en el autoritarismo y no contará su acción con la legitimidad y fuerza ética necesaria que le otorga el apoyo razonable de la comunidad. Si López Obrador ha logrado algo, es porque ha ido a las comunidades, se ha enterado de lo que pasa y la gente lo ha visto. Y muchos dicen, la primera vez que un presidente estuvo en un municipio, en una comunidad, eso le da una legitimidad enorme porque la gente entonces está con él. Pero ahora ya no tiene que simplemente sentirse bien porque ha conocido al candidato, sino debe sentirse bien porque es un participante activo del gobierno. Y cómo a nivel de su barrio y de su consejo comunal va tomando la responsabilidad de la limpieza, de la luminaria, del drenaje, de la seguridad, de todos los temas, y esto hay que lograrlo por una gran ley que no existe de participación ciudadana, no en plebiscitos y aún en encuestas donde la gente dice lo que piensa. No, que ellos hagan las cosas, que sean los que protegen el barrio de los criminales, que ellos sean los responsables de que haya luminaria y que haya la gestión de los recursos de la comunidad y que lo sepan gastar este año más por la seguridad, el próximo año más por el drenaje, el siguiente año por otras, y elegirán en qué gastarán, además de los planes de la alcaldía, de la ciudad y los planes generales del país. El poder representativo, concebido obediencialmente, supone entonces el consenso consciente de la comunidad a la cual hay que mantenerla continuamente informada para poder contar razonablemente con ella. Pero me quedo corto, no es solamente informada, para que pueda también constantemente estar participando de abajo hacia arriba en el gobierno de la comunidad. Y eso es una ley de participación fundamental. En el Distrito Federal se eligieron como 1.600 consejos, no me acuerdo cómo se llamaron. En mi barrio éramos 6 y se eligieron y se reunieron y todo. Pero después, ¿qué pasó? Desapareció. Participación ciudadana. ¿Pero qué pasó? Se politizó.
en el mal sentido de la palabra. Lo usó el PRD para los fines electorales y no para hacer lo que debía hacer. Mire, Porto Alegre, por ejemplo, en Brasil, donde se hizo el Foro Mundial, era una ciudad completamente cogestiva por las comunidades. Y los fondos de toda la ciudad de Porto Alegre en Brasil, en Río Grande, era decidida democráticamente por los consejos comunales, los fondos, y decidían en qué se usaban y cómo. Eso era participación. Y entonces el representante más bien organizaba la participación, no tenía mucho que hacer porque la gente era la que lo hacía. Eso es un gobierno en funcionamiento. Ojalá que lo logremos. Tenemos que jugarnos por la participación. Si no, vamos a hacer una política asistencialista. El Estado da becas, da ayuda, todo, y la gente pasa la charola a ver qué le toca. Pero no es activa, es pasiva. Que no hay limpieza en el barrio, está todo sucio, no vienen los basureros. ¿Y qué ha hecho usted para organizar la limpieza del barrio con la gente del barrio? Y está feo, pintan grafitis. Los jóvenes tienen razón, expresar su capacidad artística, pero no arruinando los frentes de la casa, sino que se le va a dar unos frentes donde expresarán como arte los grafitis, pero después respetarán las frentes de las casas y en eso el barrio pasará el color de las casas borrando los grafitis y creando la conciencia en los jóvenes que son los hijos de los padres y hermanos que están en el gobierno de ese pequeño barrio. Entonces, hay muchísimo que hacer, pero des en cuenta, aquí la ética no es algo abstracto. Primer principio, afirmación de la vida. Segundo principio, se afirma la vida desde el consenso de la comunidad participante. Nos falta un tercer principio, pero por hoy terminamos. Muy bien.